Pero bueno, entrando en el tema que nos ocupa y tratando de que la palabra de Dios tenga vigencia en nuestras vidas, en nuestras realidades actuales, ¿no? La palabra se escribió en cada momento, pero cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará, dice. Es una de las características de la palabra de Dios, es decir, su aplicación eterna, permanente. Yo he estado muy preocupado, muy preocupado de lo que sucede en nuestro entorno. Y me refiero a nuestro país. No logro, y sé que no va a pasar eso en mi vida, no sé en la suya, yo no logro acomodarme, acoplar mi pensamiento y llevarlo a la normalidad a todo lo que viene sucediendo en nuestra vida, ¿sí? O sea, el hecho de que las cosas se sucedan una y otra vez, eso no quiere decir que algún rato las voy a terminar aceptando como normales. Usted ve que cada semana en nuestro país es más sangrienta que la anterior, ¿sí? Cada vez vemos cosas más terribles, espeluznantes. No tengo bien claro los días, las fechas, pero la semana anterior, por ejemplo, creo que lo que más nos escandalizó, entre muchísimas situaciones de violencia, que viene esto de 3 años acá, ¿no? Esto se disparó de 3 años acá en realidad. No digo que antes no había, pero en la magnitud en la que estamos viviendo hoy es inconcebible. Digo, todo comenzó 3 años acá cuando comenzaron las masacres en las cárceles, ¿no? Inimaginable. O sea, yo no soy muy amigo del cine, de la televisión, no son mis mejores acompañantes, pero quienes les gusta, no sé si algún rato vieron alguna película de terror así, ¿no? En la que haya masacres de 50 muertos que pateaban las cabezas y todo lo que nosotros hemos visto. ¿Sí? La película que yo veo se llama Noticieros, ¿sí? Y digo, la semana anterior quizás lo que más nos escandalizó en medio de tanta violencia, muertes, secuestros, extorsiones, vacunas, o sea, terrible, creo que fue la muerte de unas 3 chicas que, según se dijo inicialmente, habían sido contratadas para cantar, luego se está diciendo que ya no es así. La cosa es que estuvieron enterradas, ¿sí? 3 chicas, la mayor tenía 22 años, la otra tenía 20 y una tenía 19. O sea, niñas con toda una vida por delante, ¿no? Y desaparecieron, se denunció su desaparición y fueron encontradas sepultadas en una de las provincias de nuestro país, en Santo Domingo de los Áchilas. Las averiguaciones posteriores, esto digo de la semana anterior, ¿no? Las averiguaciones posteriores dicen que con el propósito de que no sean reconocidas en la eventualidad de que sean descubiertas, les han lanzado ácido para desintegrarlas, Esto ya no tiene nombre, ¿no? Y eso fue la semana anterior, creo, ¿sí? En esta semana, bueno, 3 mujeres más murieron, solo que ellas eran guías penitenciarias y habían salido, no sé si en el tiempo de su lunch, a comer en uno de los salones de al frente, uno de los restaurantes de al frente de la penitenciaría del Litoral, y fueron unos sicarios, entraron, les dispararon y les mataron a 3 de ellas. También amanecieron en esta semana 6 personas ahorcadas en una de nuestras cárceles. ¿Qué más hechos de sangre hubieron en esta semana? Bueno, un ataque brutal de una banda delincuencial a uno de los puertos pesqueros nuestros, ¿sí? En realidad fueron 2 ataques a la postre. O sea, el uno fue en un puerto y el otro fue en otro puerto. No recuerdo las ubicaciones. En el primer ataque es una cosa espantosa, ¿sí? 9 muertos. Y la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué sufrieron esta situación? Bueno, dice, peleas de bandas, luchas de bandas de ellos. La cosa es que, ya le digo, nuestro país está vestido de sangre terrible. Y en mi preocupación, el día, creo que era el miércoles o jueves, que tuve un espacio de relax, vine a la oficina y le decía yo a Dios, le digo, Señor, ¿qué pasa?
¿qué pasa? Tu venida está a la vuelta de la esquina, pero esto le digo, no sé si será en todo el mundo. Yo veo las noticias y veo también las noticias internacionales y de pronto encuentro, ¿no? O sea, que hay 2, 3 muertos fruto de reclamos que se levantó el pueblo en contra de tal gobierno y en medio de la situación multitudinaria hubieron 2 muertos, ¿no? O sea, digo, bueno, pero aquí no, aquí salimos, caminamos y no sabemos si volvemos, ¿sí? ¿Quién de nosotros no ha comentado? Bueno, aparte de que es un comentario permanente en la inseguridad, el terror que se está generando, pero ya hay, y por eso digo, nunca voy a normalizar mi mente y decir, no, esto es normal, así es, así nos ha tocado vivir. No es así, ¿no? Entonces hay que cambiar muchas cosas y obviamente comenzar por nosotros cambiando nuestra manera de pensar. Y digo, es un espanto, ¿no? que me acogió, me acoge todo este tiempo. Pero el día jueves me sobrecogió esta situación. Y me puse a orar. Y le digo, Dios, ¿cómo es posible que estemos viviendo este infierno, esta situación tan espantosa? Y obviamente, usted y yo somos personas que tenemos una familia, que tenemos hijos, que nosotros mismos salimos, volvemos. En mi caso, mi oficina es aquí, junto a la iglesia, pero muchos de ustedes que tienen que salir a sus trabajos a Quito, van, vuelven, que de pronto por necesidad, requerimiento de las circunstancias laborales, tienen que quedarse un tiempito más, ya les sobrecoge la noche y de pronto dice, para no llegar a molestar en casa, voy a parquearme aquí o me voy a bajar al vuelo aquí, a pegarme un sándwich y una balacera y que Dios nos guarde. Entonces digo, me sobrecogió esta situación tan terrible y entre las cosas que yo le pedía, le rogaba, le estoy rogando a Dios, es que le decía, Señor, como cristianos nosotros, como tus hijos, ¿qué debemos hacer? Danos un entendimiento, me encierro. Bueno, y lo primero que me saltó a la mente, obviamente, es aquellas recomendaciones que hay, ¿no? Que se están dando, quizás se difunden menos que los resultados delincuenciales que tenemos, pero que hay recomendaciones y vea, si hoy en día, en el momento que estamos viviendo, termina siendo el lugar apropiado para decirlo, pues tengo que decirlo, ¿no? Se supone que uno aquí en el púlpito tiene que predicar el evangelio y lo estamos haciendo, pero nunca pensé que desde este lugar tenía que hacer ese tipo de recomendaciones, como por ejemplo, algo que de por sí yo no estoy para nada de acuerdo, ¿sí? Es el uso indebido de las redes sociales, ¿sí? No proyecte su vida, no ponga su vida, no haga enterar a nadie de su vida, ni en lo bueno ni en lo malo, ¿no? Entonces esa es una recomendación que escuché el otro día en una conversación que tenía mi esposa con alguien vía telefónica, le avancé a escuchar, ¿sí? Y es eso, o sea, no muestre dónde vive, qué lugares frecuenta, no muestre nada de su vida. ¿A quién le importa su vida? Solo a usted. Yo no sé por qué hoy a través de las redes sociales el diablo, porque es el diablo, nos ha empujado a que nuestras vidas sean públicas. O sea, que si estoy comiendo tal cosa, una foto y subo a las redes. Que si estoy en bikini, una foto y subo a las redes. Que si estoy, o sea, por favor. Sí, nuestra vida es nuestra vida. Seamos espiritualmente pudorosos. Espiritualmente, o sea, que nadie nos vea, que nadie sepa, que nadie conozca. No publique su vida. Porque si usted publica su vida, va a generar distintas reacciones, ¿no es cierto? En unos casos de envidia, en otros casos de anhelo, qué sé yo. Pero hoy tenemos que estar guardados. Entonces, cierre las redes sociales que no las necesita por motivos forzosos laborales. Vea, yo soy un hombre feliz, yo no tengo redes sociales. Las redes sociales que tenemos es de la iglesia, lo necesario, y compartimos lo extremadamente necesario, ¿sí? Pero yo no tengo. Entonces alguna vez alguien me dijo, es que hoy si uno no aparece en redes, no existe. Pues no existo. Porque hoy me conviene desaparecer. Que nadie sepa que yo vivo. ¿Sí? Que me dejen vivir mi vida tranquilo, oculto. Hoy necesito estar oculto de la delincuencia.
Entonces ya, se acabó. Y que esto sirva, esta recomendación, fruto del momento, sirva por favor para concientizar también, aunque esto, esperemos en el nombre de Cristo Jesús, que esto ya se supere, se vaya bajando, se vaya tranquilizando, ¿no? Pero que eso nos quede de enseñanza. O sea, no tengo que publicar mi vida en redes sociales. No tengo que publicar nunca nada a nadie. Si es que va a la tienda, no converse más de lo debido. ¿Cuánto cuesta el pan? Tenga este es el vuelto, me dio de más, cogió el camino, se fue, pum, se acabó. Pero a veces somos no presumidos y que sacamos la foto del carro y que sacamos nuestros lugares donde frecuentamos porque eso nos hace mejores que el resto. Por favor, o sea, actuemos con la razón, no con el impulso, ¿sí? Entonces, una de las primeras recomendaciones. Y la otra, vea, en la medida de las posibilidades, porque vea, ni el encierro es seguridad, ni el encierro hoy es seguridad, ¿sí? Fueron, si mal no recuerdo, 4 camionetas con 3 personas en cada camioneta, ¿sí? Delincuentes, e ingresaron a un pequeño condominio de 4 casas. Y cada camioneta con sus 3 miembros entraron a cada una de las 4 casas, aquí en una población muy cercana a donde nosotros estamos ubicados. ¿Sí? Entonces uno dice, no, yo aquí seguro en casita. Toman la puerta, entran y nos matan. Y nos roban y nos asaltan y nos secuestran. Entonces digo, ni el encierro es seguridad, pero no me voy a tomar esto principalmente para nuestros jóvenes que les gusta mucho la vida social, la cual hay que mermarla hoy. Por hoy, aguantemos. O sea, hoy no salgamos a todo lado, ¿sí? Entonces, si yo sé que recogerme temprano a mi casa me ayuda en algo, ¿no es cierto?, en la misericordia de Dios, eso es lo que voy a hacer, pues. ¿Sí? Yo sé que no vamos a estar encerrados, no podemos estar encerrados, ¿sí? Ya, la pandemia ya nos demostró que no podemos, porque encerrados nos matamos unos a otros, ¿sí? Pero hoy las circunstancias ameritan, ¿no es cierto? Entonces evitemos, ¿verdad? Si es que antes éramos de los que cada fin de semana o cada 15 teníamos vida social, pues que hoy sea una vez cada 2 meses, hasta que pase esto al menos. ¿Sí? Entonces, sí hay cositas que nos corresponden a nosotros, ¿no es cierto? El sumar un poquito de actitudes racionales, conscientes, pensantes, hasta para no preocuparnos los unos por los otros, ¿no es cierto? Porque si un hijo no viene temprano, me angustio. Entonces, ¿dónde están? No, si estoy con mis amigos, tranquilo. Están matando, pendejo, están matando. ¿Sí? No, a mí no me pasa nada. Entonces, vea, otra de las cosas que debemos meternos aquí en la cabeza, ¿sí? Y disculpe que tenga estas actitudes, ¿no? Pero perdóneme mis exabruptos. Una cosa que tenemos que meternos aquí en la cabeza, ¿sí? Y que como latinos debemos aprender a pensar, ¿sí? Es esa irresponsabilidad que nosotros tenemos que quitarnos. ¿A qué me refiero? A que a mí no me va a pasar nada. Y así pensamos en muchas cosas, por eso es que no vivimos con proyección. Los latinos no vivimos con proyección, es la naturaleza. Obviamente, habemos algunas personas que a veces fruto del dolor hemos aprendido, ¿no? Pero no vivimos proyectándonos. Pensamos que toda la vida así, que siempre voy a respirar, que nunca voy a necesitar nada. Y no es así. Entonces, estas circunstancias difíciles, duras, extremadamente peligrosas, que vayan un poquito haciéndonos cambiar la manera de pensar. Y entre las cosas que le digo que oraba el día jueves, yo le decía, Señor, ¿habrá alguna porción de tu palabra, alguna experiencia de tu palabra, ¿sí?, que más o menos se asemeje como para poder entender y decir, bueno, o sea, así manejémonos en esta época? Y no hay. O sea, hay hechos críticos, terribles, porque la Biblia habla de gente como usted y como yo, ¿no? Pero a este nivel de violencia, no sé, ¿no? Pero me vino una porción de la palabra de Dios, que es la que quiero tomar como base. En realidad no es la pretensión darles instrucciones espirituales para que estemos bien librados. Nadie está bien librado, ¿no? Y se me pasó esta porción de la palabra de Dios.
Le pido que abra por favor su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, y permítame enfocarle un poco en el tema y luego entramos en el texto bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí déjele abierta su Biblia, ponga un dedito y présteme atención a esta situación. Algún momento, no mucho tiempo atrás, no recuerdo cuántas semanas atrás, había topado el tema de la actitud que tenían los sirios o los de Siria, el rey de Siria y sus ejércitos. No fueron muchas semanas atrás que prediqué algo alusivo a esto, no recuerdo claramente qué. Y entre esas cosas yo les decía, por ejemplo, que la característica de estas personas, de los sirios, era que ellos eran bien crueles, muy, muy crueles, ¿sí? Es decir, cuando ellos querían conquistar a alguien, le jugaban la psicológica, le amedrentaban, ¿sí? Y cuando lograban detener a alguna persona del bando enemigo, eran tan crueles que les sacaban los ojos, les desmembraban sus cuerpos y ponían a la puerta de las ciudades a las que pretendían conquistar. Entonces, obviamente, esa parte psicológica es terrible, ¿no? Decir, hijo, los sirios están por aquí y nos van a venir a conquistar, y miren lo que han hecho con estas 2, 3, 4 personas de nuestra ciudad. Entonces, eso a uno le bajaba totalmente, o sea, a uno le deja alterado, que es más o menos, bueno, guardando un poco las proporciones, más o menos la situación que vivimos hoy, ¿no? ¿Sí? O sea, uno vivimos, ayer me decía una persona, me decía que estaba caminando en una dirección tranquila y sintió que 2 personas iban caminando junto a ella. Y ya estuvo aterrada. Claro, y cuando regresó a ver, eran 2 mujeres que estaban caminando normalmente. Sí, pero estamos así, ¿no? No sé si usted, bueno, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta martirizarse con las noticias, pero en un centro comercial de una ciudad de la costa, ¿sí?, se ve la filmación de las cámaras, ¿no?, en que de pronto la gente sale en estampida, volando. Estaban en el patio de comidas, las cámaras ahí se ve, y salen en estampida, y no era nada. Se había caído alguna cosa, no recuerdo qué era, se había caído, pero la gente asimiló que era un disparo y salió en estampida. Porque así estamos psicoseados, ¿no? Estamos todos así. A mí me pasó eso hace no mucho, creo que un par de semanas atrás, que yo estaba, es que usted me dirá, pastor, ore más y vea menos noticias, y a lo mejor tienen razón. Pero yo había visto unas noticias en la noche, porque eso más me martirizo, ¿no? Veo en la mañana, al mediodía y en la noche. Y en la noche vi una noticia en la que los delincuentes han adoptado una de las tantísimas estrategias que tienen, porque ellos tienen 100.000 estrategias, mientras aquí estamos pensando como gobierno, queremos, ¿no? Y una de esas era ir timbrando casas, timbrando casas. Y la casa que no contestaba, en un 2x3, 2 delincuentes estaban adentro. Pero se suben con una facilidad increíble, ¿no? Cuando toque cambiar ese foco, voy a llamar a uno de ellos, ¡ting! Arriba, me da cambiando. ¿Sí? Y esa fue la última noticia que yo había visto en la noche. ¿Sí? Estaba durmiendo tranquilamente, que sería 1 de la mañana, timbran. Y cuando timbran en la puerta principal, digamos, ¿sí?, suena el teléfono convencional que está junto a mí, está en el velador de mi lado, ¿sí? Entonces yo me había quedado con esa noticia de que timbran para ver si es que responden, entonces tienen la misericordia de pasar de largo. Pero si no responden, entran, ¿no? Y de pronto timbran, ¿no? ¿Y ahora? ¿Sí? Y vuelven a timbrar, porque cuando timbran en el teléfono mío, suena 3 veces, ¿no? Y vuelven a timbrar, ¿no? Yo digo, contesto, no, cojo, digo, no. Y dejaron de timbrar, pero ya me quedé, como es obvio, ¿no? No sé si llegué a dormirme o no, pero ese sueño intranquilo con el que uno queda,
y de pronto se dispara una alarma. Y era la alarma de la oficina. ¿Sí? ¿Quién es el papá de la casa? Pantuflas y salga corriendo. ¿Sí? No le digo si uso o no pijama, porque eso es una infidencia mía. Y salgo en pantuflas, con todo el terror del mundo. Yo que soy el macho de la vida, porque yo me he creído machazo, ¿no? Salgo con todo el terror a quitar la alarma primero, ¿sí? Y a dar una vuelta, pues. Entonces entro, salgo, espío, subo, bajo, ¿no? Y claro, yo vivo aquí. El área social de mi hogar es acá, ¿no? Y aquí la oficina. Ya entré, miré todo y vuelvo a poner alarma. Y salgo, ¿no? Y me voy caminando para acá. Todo oscuro, pero con toda la información delincuencial en mi mente, ¿no? Y voy para acá. Busca, por aquí nada. De pronto veo una ventolera abierta. Cierro la ventolera y vuelvo a la cama. ¿Sí? Esto era 2:38 de la mañana que se disparó la alarma. Vuelvo a la cama a orar, a orar, a orar. ¿Qué va a dormir, no? A orar. Yo le veía a mi esposa dormidita, digo, gracias a Dios, Señor, que ella esté con paz. A mi hijo también pasé escuchándole, ¿no? Y a orar, y protegiéndole a mi otro hijo y a mi hija que vive acá. Y por todos ustedes, no sé si sintieron mi oración, ¿no? Yo, guárdales a estos que están durmiendo ahorita, ¿sí? Y protegiendo y guardando y cuidando y clamando. En eso se le ocurre a mi perro salir a estar ladrando como loco. Con todas las cosas, ¿no? O sea, la timbrada a la casa, la disparada de la alarma y el perro que ladraba, que ladraba. Digo, ya se entraron. Y ya mismo entró, yo, debe ser todo. ¿Sí? Entonces digo, es una psicosis terrible la que vivimos. Y en eso, preguntándole a Dios, le digo, Señor, ¿qué hago? Y me vino a la mente esto, ¿sí? Los sirios tenían guerra contra Israel. Así comienza diciendo el capítulo 6, el versículo 12. Perdón, el versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que el rey de Siria reunía a su gente, a su ministro de defensa, al del interior y al de gobierno, y les decía, ¿cómo hacemos para atacarles a los israelitas? Y cuando ellos hacían esa estrategia, decían, sí, vamos a ubicarnos en tal parte, nos ponemos acá para hacer una emboscada, etcétera, etcétera. El profeta Eliseo, que era profeta de Dios en Israel, le decía al rey de Israel, no vayan por este lado, ni por este, ni por este, porque ahí van a poner una emboscada. Y cuando los sirios iban a esos lugares, fracasaban en su intento. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo se encargaba de descubrirle lo más secreto de esas reuniones de los sirios. Entonces, un momento se molesta el rey de Siria y dice, a ver un ratito, le reúne a todos ellos y dice, uno de ustedes nos está traicionando. ¿Quién de ustedes está con el rey de Israel? Porque toda nuestra planificación, ¿sí? Si viene abajo, vamos a hacer esto, vamos a poner gente aquí, vamos a atacar por este lado, y nunca nos resulta nada. Entonces, uno de los colaboradores del rey de Siria le dice, no, rey, las cosas no son así, no es que nadie te está traicionando. Dice, aquí hay un problema. El problema es que en Israel está el profeta Eliseo. Dice, y todo lo que tú hablas y todo lo que tú comentas aquí, sí, y yo no sé cómo, cuándo, ni dónde, pero él se entera, él sabe. Y él advierte y por eso es que nunca logramos el cometido. Dice, fácil, ¿dónde está el profeta Eliseo? Este rato le mando a matar. ¿Sí? Y pone gente de a caballo y carros de guerra. Le dicen, sí, él está acá en tal lugar, está en Dotán. ¿Sí? Y ahí le van a apresar. Parecería curioso que Eliseo, teniendo esta revelación divina, porque Dios es el que le mostraba a él por dónde les iban a atacar, y él pasaba la información para evitar
ese cometido. Y digo, parecería contraproducente que él recibía la revelación de parte de Dios para salvar a su pueblo, ¿sí? Y cuando él iba a ser arrestado, detenido y con total seguridad muerto, ¿sí? Él no es que no recibe la revelación, sino que dice, aquí estoy y aquí me quedo. Ya. Y le mandan a detener. Capítulo 6, versículo 12, continuamos con el texto bíblico, siempre con atención y con reverencia. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y fue y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué tal? ¿No? Entonces el rey de Siria se molesta, dice, ¿dónde está este Eliseo? Le dicen, está acá en Dotán. Él en la noche manda a acampar con gente, con gente de guerra, con caballos, con carros de guerra, ¿sí? Y cuando el colaborador, el siervo, el escudero, llamémosle así, de Eliseo sale, que se llamaba Giesi, este muchacho. Entonces cuando Giesi sale y dice, ya palmamos, ya, hasta aquí llegamos. Dice, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, él vio todo un ejército para detener a 2 personas, ¿sí? Se espanta Giesi, se asusta, como era obvio, ¿quién no? ¿Sí? Pero la tranquilidad del profeta Eliseo, él le dice, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestro. ¿Sí? Y el otro le dice, no sabes cuánto me agrada esa bonita frase, ¿sí? Y Giesi le dice, mira, ¿qué es lo que yo quiero decirle? Te voy a mostrar una realidad espiritual, ¿sí? Eliseo le dice a Giesi, si yo te estoy diciendo que no tengas miedo, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, es porque te voy a mostrar una realidad espiritual. ¿Y cuál fue la realidad espiritual? Eliseo ora y le dice, Dios, yo te pido que le hagas ver a él lo que yo puedo ver claramente. Hazle ver a él. Y dice que fueron abiertos sus ojos espirituales, entiende, porque no es que era ciego, Giesi. Y cuando él abre, ve que hay ejércitos celestiales. Dice que eran cualquier cantidad de carros de fuego, que eran, ejércitos celestiales alrededor de Eliseo. ¿Qué significa esto? Esto significa que había una protección divina de parte de Dios para Eliseo, ¿sí? La situación real era una amenaza de gente real, de carne y hueso, que estaba presta para acabar con Eliseo. Pero la realidad espiritual era que hay una protección divina increíble, impresionante, que fue la que le permitió no solo percibir a Eliseo, sino tener un grado de tranquilidad, para decir, tranquilo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero luego dice que Eliseo ora, porque la realidad, el peligro era real, era inminente, y ora y le dice a Dios, dice, Señor, que queden ciegos, que no vean, que no nos vean, que pasemos desapercibido, que seamos
como aire para ellos. Dice, atácales con ceguera. Y Dios lo hizo así. Cuando Dios me llevó a esta porción, entendí y le digo, Señor, gracias. Gracias porque esto alivia, tranquiliza y apacigua mi alma que ciertamente estaba muy, muy alterada. Digo, Señor, nosotros somos tus hijos. Y en realidad, aunque la gente no vea, aunque la gente no entienda, aunque la gente te niegue a ti, tu presencia es real y tú acampas alrededor de los que te temen. Y tú nos guardas, ¿sí? No se termina todavía la prédica. Yo quiero hacerle notar algunos aspectos. Y el primer aspecto que yo quiero hacerle notar, ¿cómo se llama esta prédica? Esta prédica le llamé así: no tengas miedo, más son los que están con nosotros. ¿Sí? No tengas miedo, más son los que están con nosotros. Pero bueno, yo quiero hacerle notar aquí algo. ¿Sí? ¿Es una realidad la protección divina? Sí, es una realidad. Que hay situaciones en las que nosotros ni cuenta nos damos de cómo Dios nos ha protegido, es una realidad, ¿sí? Una realidad espiritual que tiene un resultado evidente, material, ¿sí? Innegable. Pero hay que darnos cuenta aquí también de un aspecto. ¿Y cuál es este? Que Eliseo era un hombre de Dios, ¿sí? Y su criado no. Es decir, Eliseo y Giesi, que así se llama su criado, aquí no lo menciona, pero lo menciona capítulos y versículos atrás, representan las posturas que debemos o que podemos tener las personas en nuestra relación con Dios, ¿no? Porque esa tranquilidad, esa seguridad que Eliseo tenía, era por su relación con Dios, pues, que no la tenía Giesi. Y andaba junto a él, ¿ve? Era su colaborador cercano. Y claro, esto también nos lleva a nosotros a tener un entendimiento adicional. ¿Cuál es este? De que si yo quiero sentir esa seguridad, de que efectivamente frente a la amenaza inminente que hay en nuestro país, frente a la ola de crímenes de todos los días, ahorita que yo estoy hablando, ¿sí? Ya deben haber muchos muertos, porque hemos llegado a tener un promedio de 17 muertos por día. O sea, por favor, hemos llegado a tener un promedio de 17 muertos por día. Ni nuestra hermana República del Salvador en sus peores momentos llegó a este nivel. Pero bueno, ¿cómo puedo yo tener esta seguridad para poder decir, no temas, más son los que están con nosotros? Bueno, la primera cosa, y que es necesario que nosotros estemos pendientes de esto, y seamos súper honestos, porque el autoengaño es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. Es el nivel de intimidad con Dios. ¿Sí? Vea, uno tiene que ser honesto, ¿no? O sea, si uno es de los que ora 3 veces al día cada vez que va a comer, o si uno es de los que lee la Biblia el domingo cuando el pastor viene acá, ¿sí? O si uno es de los que vive mundanamente como todo mundo, y por el hecho de asistir a una iglesia el día domingo, ya sé que tengo protección divina, nos estamos engañando. Es mentira, ¿sí? La intimidad con Dios, que es personal. No me venga a decir, pastor, orará por mí. Yo oro, ya le digo, a madrugada estoy orando por todos nosotros, ¿sí? Pero el nivel de intimidad personal que nosotros debemos tener con Dios es el que nos llegará a dar una seguridad, ¿sí? Pero esa intimidad es no solo con la oración verdadera, ¿sí? Con una búsqueda de la presencia de Dios. Yo le invito para que usted se sume los días viernes. Aquí nosotros los viernes venimos y vea, tenemos 2, 3 cancioncitas y el resto es oración, y petición y oración, ¿no?
Entonces, si usted no tiene, quizás no ha adquirido esa maravillosa disciplina de la oración, al menos venga el viernes pues, para orar juntos, por nosotros, por los nuestros, por nuestras familias, por la congregación, por la patria, por nuestros gobernantes, qué sé yo, o sea, tantas razones y motivos que tenemos para orar. Entonces, ya le digo, la seguridad que Dios nos brinda, y voy a dejar pendiente para más lueguito, lo que implica seguridad, ¿sí? Entonces, la seguridad que Dios nos brinda va a estar en relación a nuestra intimidad con Dios. No nos autoengañemos diciendo, no, yo estoy bien con Dios y a mí no me va a pasar nada. Eso es mentira. No es así, ¿sí? Entonces, yo voy a saber que Dios me va a brindar esta seguridad, ¿sí? Por mi obediencia, por mi esfuerzo por vivir en santidad, por la integridad con la que manejo mi vida, por mi búsqueda constante en su palabra y en la oración. Es decir, discúlpeme, Eliseo no era un Gil más. Eliseo no era uno más del montón, ¿sí? Eliseo era el profeta de Dios para Israel. Primer aspecto. Entonces, dependerá primero de nuestra intimidad con Dios. Esta revelación que le hacía Dios a Eliseo, ¿no? De que le decía, ve, el rey de Siria está pensando en poner estos puntos de ataque y él ya sabía. Eso no es exclusivo de Eliseo. Eso le puede, si es que nosotros somos verdaderos cristianos, eso está prometido para nosotros y permítame darle lectura. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, del versículo 6 al 11, dice así, oiga esto, Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 11 dice así, sin embargo, Pablo hablando a los cristianos de Corinto, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué dice estos versículos? ¿Sí? Estos versículos están diciendo, oigan, nosotros en momentos difíciles como este, ¿sí? No nos vamos a manejar con la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre perece y la sabiduría del hombre entontece, ¿sí? Nosotros vamos a manejar con la sabiduría que proviene de Dios, que es una revelación de Dios para nuestras vidas, porque las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios nos va a revelar a nosotros. Entonces, ¿por qué? Si la Biblia me está mostrando hoy que el nivel de intimidad que yo debo tener con Dios es el que puede precautelar mi vida, ¿por qué no buscarle de todo corazón y hacer de esto una práctica por el resto de mi vida? Para que Dios me diga, no si de pronto yo digo, y es hora de salir, me voy de paseo, y que el Espíritu me revele, el Espíritu de Dios, que es Dios, y que se supone que está en la vida de los creyentes, me diga, no, Santiago, no te vayas. Y que yo lo oiga claramente y diga, sí, ¿sabe qué? Me disculpo, no voy, ¿por qué? Porque Dios me está guardando y Él es mi dueño, Él es mi Señor, y me dice que no vaya, punto. Y no voy. Y a lo mejor los otros sí van y no les pasa nada, pero yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no pretender tener ese, si usted quiere llamarle ese don de discernimiento, para saber qué me conviene, qué no conviene, si me muevo por aquí, no me muevo por acá? Hoy en día, respecto de la violencia, pero respecto de nuestra vida, si es que hago este negocio, no lo hago, si acepto este cargo o no lo acepto, si me lanzo en este emprendimiento o no me lanzo, si me conviene esta persona como amistad, si me meto con esta o con este otro, si me caso o no me caso, o sea, decisiones grandes de nuestras vidas. La Biblia dice que Dios no nos da por la sabiduría humana, sino por la revelación del Espíritu a nuestras vidas. Ahí tenemos una salida.
Primer aspecto, intimidad con Dios, que insisto, nos puede dar una revelación de Dios para saber qué hago y qué no hago. Porque ya le digo, encerrado no puedo estar, porque ni encerrado tengo seguridad. Entonces, saber qué debo hacer, ¿no? Usted sí ha escuchado, por ejemplo, de situaciones anteriores conocidas mundialmente, como por ejemplo, qué sé yo, la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Que personas cristianas que tenían que ir a trabajar ahí o en el sector, esa mañana sintieron de parte de Dios que no tenían que ir y no fueron y se libraron. ¿Sí? No quiero singularizar la situación porque va a decir, ¿y ahora cómo que me...? No sé, por eso digo, depende del nivel de intimidad que tengamos con Dios. ¿Sí? Segundo aspecto, también depende de que nosotros aprendamos a mirar con los ojos de la fe. ¿Sí? ¿Qué le dijo Eliseo a Giezi? Sí, Dios, yo te pido que abras los ojos, o sea, que él pueda mirar. ¿Sí? ¿Sabe cómo se mira con los ojos de la fe? Cuando se conoce la palabra. Pues. Porque si no conoce la palabra, bueno, pues yo tengo una fe inmensa. ¿En qué si no conoce la palabra? Entonces ahora vamos entendiendo, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, al quebranto, al dolor, a lo que estamos expuestos, vamos entendiendo la importancia de leer la Biblia siempre, siempre, ¿sí? Porque la única manera de que yo pueda ver las cosas con los ojos de la fe, en donde hay destrucción puedo ver bendición, en donde hay catástrofe puedo ver sanidad, en donde hay muerte puedo ver vida, en donde hay necesidad puedo ver prosperidad. ¿Por qué veo así? Porque me invento, porque soy ilusionista, porque soy positivo. No, yo veo así, porque la Biblia me mostró así, me enseñó a ver así. Hoy mismo estoy terminando yo de leer nuevamente, y ya le digo, estoy leyendo nuevamente la Biblia en orden, estoy terminando el libro de Job. ¿Sí? Cuánta sabiduría, cuánto entendimiento, cuánta instrucción, cuánto me tapa la boca, ¿sí? Pero, y veo las cosas desde la perspectiva de Dios, porque conozco la Biblia. Pues si no conozco la Biblia, si leo solo el domingo que vengo, olvídese, el resto es una fe falsa, inventada, mentirosa, es un autoengaño. Entonces, hay que ver con los ojos de la fe, pero los ojos de la fe se activan por el conocimiento de la palabra. ¿Amén? Y el tercer aspecto, que no es el último, a pesar de que ya estoy por terminar, es saber orar, ¿no? Saber orar. ¿Qué hubiera hecho usted en el punto de Eliseo? Cuando viene el criado y le dice, Señor, hay un montón de gente, nos van a arrestar y nos van a matar, porque son nada más y nada menos que los sirios, los crueles sirios. Él no dice, Señor, destrúyeles. Él no dice, Señor, apártales. Que bien podía haber hecho, porque Dios es experto, por ejemplo, en acabar con grandes ejércitos mandando un ángel. Es experto. Él dice, tranquilos, ¿sí? Para que vean con quién se están metiendo, que soy hijo de Dios. Le pido, y yo estoy orando en este sentido, y le pido que si usted quiere, pues puede sumarse también a mi oración. Yo le pido a Dios, le digo, Señor, que yo sea invisible ante la delincuencia. Que nunca esté en un lugar en donde haya balaceras o estas cosas. ¿No es cierto? Pero que yo sea invisible. O sea, que yo esté ahí, pero como que el delincuente, como que si no me ve, quiere robarles a todos, le robe y el rato que me toca a mí que se salte. Que no me vea. Entonces, él oró correcto. Él dijo, que tengan ceguera, que no nos vean. ¿Sí? Entonces, yo así he estado orando. Y quienes vienen los viernes pueden dar testimonio de aquello. Si yo digo, Señor, que la delincuencia no nos alcance, que no nos vean, que pasemos desapercibidos, que no existamos para ellos. No con eso estoy diciendo mátales al resto, no, que se aplaque primero esto, que se calme, que se tranquilice, que ilumines a quienes deben tomar las decisiones nacionales para ya comenzar a ponerle un fin a esta situación. Entonces, orar correctamente, sabiendo que Dios es Dios de milagros. Y después que tuve este entendimiento, por así llamarlo, y dije, Señor, gracias porque tu palabra tiene respuesta para absolutamente todo. Me vino este versículo que quiero compartirlo y entiendo que usted sabrá
asimilarlo. ¿Sí? Cuando yo le digo que Dios nos puede dar seguridad, es porque es cierto. Pero por favor, no me malentienda diciéndole que ninguno de nosotros no va a morir. No estoy diciendo eso, porque estamos expuestos. De hecho, hay mucha gente cristiana que ha muerto por una bala perdida. ¿Sí? Yo mismo me ponía a pensar, digo, ¿cuántos de los reclusos que murieron en las distintas, creo que son 6, 7 masacres carcelarias que han habido, y que suman como 300 personas muertas, ¿no? Uno pensaría que dentro de la cárcel están guardados y seguros. Ahí murieron, ahí les acribillaron, ahí les desprezaron, o sea, terrible, ¿no? ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, en su angustia, en su dolor, habrán terminado aceptando a Cristo Jesús? Porque en las cárceles se predica. ¿Sí? Y aceptaron a Jesús, quizás como el ladrón bueno, como se le conoce, o sea, el pecador arrepentido de última hora, y que Jesús le dijo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, los cristianos, por ser cristianos y entender que hay una protección divina, y que el título de esta prédica es "No temas, más son los que están con nosotros", nunca vamos a morir, si somos inmortales. No estoy diciendo eso. La seguridad que Dios nos da es esta. En el libro de Romanos, y con esto sí concluyo, en el capítulo 14, el versículo 8, dice así, Romanos 14, 8, dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Esa es la seguridad que Dios nos da. Es decir, no nos da una seguridad de ser inmortales aquí. No nos da. Dios no lo ha dicho eso, porque si Dios ofrecería eso, ningún mártir cristiano hubiera muerto. ¿Por qué murió Esteban entonces y permitió que muera? No. ¿Sí? Lo que está diciendo es que si nosotros vivimos mientras estemos con vida, tenemos que vivir para agradarle a Cristo. ¿Sí? Tenemos que vivir para obedecerle, para entregarnos, para buscarle, para reflejar su presencia. ¿Sí? Para predicarle, para eso tenemos que vivir. Porque si morimos, la idea es que vayamos a su presencia. ¿Qué tal que un cristianito se dé una canita al aire? ¿Sí? Y haya decidido hacer un paréntesis en su vida cristiana, y estás viviendo una vida mundana. Y en medio de la vida mundana no le coge un disparo, no es una bala perdida, ¿sí? No le cogen y le matan, no. Sí, le coge una gripe y se muere. ¿Podrá decir él: si muero para Cristo muero? No, mueres para el infierno, no para Cristo. Entonces la seguridad de Cristo es de nuestras almas. Si vivimos aquí, vivimos para agradarle a Él. Tanto así que si morimos, vamos a ir a su presencia. Que Dios nos dé entendimiento y que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 18 de abril a las 7 de la noche. El jueves 20 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 21 de abril a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 22 de abril a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.